lo que está pasando. Hasta el momento, con la información que ustedes tienen de la unidad 1 y varias cosas de las que vieron en los estudios de casos, han visto principalmente más efectos relacionados a la legislación. Entonces, cosas que son legalmente prohibidas y que las empresas por ango por manga terminan haciendo, muchas veces de forma accidental. Lo que vamos a ver ahora en esta unidad son cosas que son un poco más, más allá de la ley. O sea, para aquellas empresas que ya están cumpliendo con la legislación, estas son las cosas que pueden hacer para ser aún mejores. Y la lógica y las cosas que les voy a comentar durante este módulo también les sirven para tomar decisiones en el día a día. ¿Qué vamos a ver en las próximas dos clases? Vamos a ver el concepto de ciclo de vida, y en la próxima clase, en esta clase, y en la próxima vamos a ver huella de carbono y huella de agua. El concepto de ciclo de vida para mí es central para la toma de decisiones en sustentabilidad, porque permite evitar muchos problemas y errores que uno habitualmente comete, en los que uno habitualmente cae, si es que no maneja este concepto y que pueden tener consecuencias graves desde el punto de vista medioambiental. Solo un pequeño recordatorio porque hace tiempo que no nos vemos. Acuérdense que la sustentabilidad no es obvia. Entonces, habitualmente lo que uno piensa que es, no es. Acuérdense el ejemplo del ajo, me parece que conversamos también el ejemplo de las bolsas plásticas versus las bolsas de papel. Habitualmente en sustentabilidad lo que uno piensa que es más sustentable suele no ser lo que es más sustentable. Para gestionar las empresas de forma sustentable tenemos que considerar los límites del planeta. El planeta tiene límites espaciales, tiene límites de recursos, y tenemos que usar esos recursos de forma sabia y razonable, considerando la tremenda población que tenemos y el empuje del consumo. Y sabemos que hay un orden para todo esto, que hay institucionalidad nacional e internacional para mejorar la gestión de la sostenibilidad. Para aquellos que estén interesados en aprender más de huella de carbono, les comento que estuvimos durante agosto realizando talleres para la COP25 con explicaciones bastante claras de lo que es, más que la huella de carbono, la carbono neutralidad. Hoy día, en la próxima clase les voy a contar lo que es huella de carbono, pero si quieren llegar un poco más allá, están esos talleres, están grabados, están en línea, por si los quieren ver. Y también va a abrirse en noviembre o diciembre cursos en línea gratuitos del Ministerio del Medio Ambiente en la Academia Adriana Hoffman, en la cual solo tienen que inscribirse y postular a los cursos, postular un cupo para un curso, que también van a estar en el tema de carbono neutralidad, para los que estén interesados en lo que es carbono neutralidad, huella de carbono, cambio climático. Vamos entonces con... no estaba pasando la demo. Con el material de este módulo. Y lo primero que quisiera preguntarles es, ¿qué ven aquí? Sí, muy ¿Un, rápidamente, no es una pregunta truco. un vaso desechable? Un vaso desechable, ¿verdad? Todos hemos usado alguno de estos vasos desechables alguna vez en la vida. Probablemente hemos tomado un cafecito, un tecito ahí en la cafeta de Ingeniería Química, si no en alguna otra de las cafeterías de la Facultad de Ingeniería. Y listo, es un vaso de papel. La pregunta que les quiero hacer ¿es un vaso de papel, verdad? Como hasta ahí llega, ¿o no? Ese vaso de papel que compramos en la cafetería de la Facultad de Ingeniería, que llegó a esa cafetería en un camión con otros 50 hermanitos adentro de una bolsa plástica, con otras varias bolsas plásticas llenas de vasitos de papel dentro de una caja. Pero que esa caja con vasito de papel no surgió de la nada, ¿verdad? No surgió del camión, surgió de la fábrica de vasitos de papel. Pero la fábrica de vasitos de papel no inventó, ¿verdad? No creó los vasitos de papel así como si fuera Dios de la nada, sino que se tuvo que abastecer de varios insumos. Esos insumos probablemente llegaron a esa fábrica a través de más camiones. Y el principal de esos insumos es justamente el papel, que salió de una papelera. O sea, imagínense,
Esa papelera que salió del sur de Chile, ¿verdad? Transportando el papel hasta Santiago probablemente, donde se produjeron los vasos, se imprimieron, se empacaron, se trajeron a Valparaíso. Valparaíso se desempacaron, se usaron. Y esa papelera no inventó el papel, no sacó el papel de ninguna parte, sino que lo sacó de la madera. Y esa madera tuvo que ser aserrada, ¿verdad? Y tuvo que ser cultivada para poder producir el papel. Y esa parte de la historia habitualmente no la pensamos, pero está ahí. Pero la parte de la historia en la que sí pensamos es en lo que pasa después. Porque usamos el vasito, lo botamos a la basura y eso probablemente va a llegar al relleno sanitario del muelle, que es el lugar de disposición final de nuestros residuos sólidos todavía en la región. Esta historia completa se llama ciclo de vida. Entonces, todo esto es el ciclo de vida de un vasito de papel. Desde la extracción de las materias primas hasta el final de vida del vasito de papel. Todo eso se llama el ciclo de vida. Y si yo miro todo este ciclo de vida, puedo tomar decisiones más informadas. Y ya vamos a ver cómo. Es un proceso largo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto para mí del punto de vista de la gestión, del punto de vista de la ingeniería? En primer lugar, tienen que darle el significado correcto. Cuando ocupamos materiales, no siempre les damos el peso que tienen. Es como voy a imprimir 200 hojas de un... Estoy fotocopiando un libro. Entonces ya, tengo estas 200 hojas. Y es como, ya, ok, no lo pienso. Estoy pensando en el libro, no estoy pensando en la hoja, ¿verdad? Pero el tema es que cuando estamos gestionando materiales y cuando queremos ser sostenibles, tenemos que pensar primero, abismarnos de los miles de kilómetros que tuvieron que recorrer esos materiales para conseguir esa taza de café en la cafeta de la Escuela de Ingeniería Química. Solo, miren, solo de Puerto Montt para acá hay 1000 kilómetros. Así en línea recta, sin pasar por Santiago, sin todas las vueltas, sin los centros de distribución. Ese puro trayecto son 1000 kilómetros. Piensen en los millones de horas hombre que necesitan ocurrir para que esa taza de café aparezca. Toda la gente que tuvo que cultivar los arbolitos, plantarlos, cuidarlos, ralearlos, cortarlos de nuevo, hacer mantención de las máquinas, manejar los camiones, suma y sigue. Y los miles de pesos que esa tacita de cartón realmente costó. Porque hay una cosa que en sustentabilidad conversamos bastante, y que son los costos ocultos de las cosas. Son las externalidades ambientales que le llaman, que es como un nombre bonito para decir todos esos impactos por los cuales no pagamos ni un peso. Por ejemplo, en minería son los relaves mineros. Entonces los relaves mineros están ahí teniendo su impacto ambiental, ¿verdad? De repente se quiebra un relave, inunda una ciudad, ¿cachai? Que a la vez, ¿verdad? Y todos esos impactos ambientales, la minera que produjo el mineral no los paga. No los pagó y no los va a pagar. Y pasa lo mismo con todas las industrias. Entonces, cada cosa que uno compra, en verdad vale mucho más de lo que realmente uno paga por esa cosa. Y ese costo extra, ese precio extra que uno no paga, lo está pagando el planeta. Porque si nosotros no lo estamos pagando, entonces nadie se está ocupando de evitar esos impactos ambientales. Y por lo tanto, si nadie evita los impactos ambientales, los impactos ocurren. Y toda esa historia se va a la basura después de un uso. Y lo que es peor, ni siquiera así después de un uso, que tú me dijeras, ya, es un cepillo de dientes, lo voy a usar 3 meses y lo voy a botar a la basura. No, este vaso plástico, o sea, vaso desechable, uno lo bota a la basura en ¿qué? ¿5, 10 minutos? ¿15 con suerte? Y ahí empiezan a sumarle el vasito, la tapita, la chaqueta, como todas esas cosas se van a la basura después de un uso. Todo ese esfuerzo ambiental, todo ese esfuerzo social, ¿verdad? Todo ese esfuerzo económico se va a la basura después de un uso. Es alarmante. ¿Qué es el ciclo de vida, entonces? El ciclo de vida es todo lo que pasa entre la extracción de las materias primas
todo lo que pasa hasta el final de la vida del material. Son todas estas etapas interconectadas y consecutivas de lo que llamamos en sustentabilidad un sistema producto. Un sistema producto es todo este sistema que genera un producto. Por ejemplo, el sistema producto del vaso de papel es todo el viaje que hicimos recién en la otra diapositiva. Y el ciclo de vida entonces son las etapas interconectadas y consecutivas de un sistema producto, desde la adquisición de las materias primas o la generación de recursos naturales hasta la disposición final. También se puede terminar el ciclo de vida en cuando el material, digamos, se recolecta para reciclaje. También puede ser un final de vida posible. También podría ser la incineración. Si yo incinero los residuos, el final de la vida de ese material. Todo eso es el ciclo de vida. Recuerden, etapas interconectadas y consecutivas. Están interconectadas porque todas interactúan tengo interacciones entre ellas, y son consecutivas porque tengo que hacer una primero y la otra después. En sostenibilidad tenemos otro concepto que es importante diferenciar, que son los aspectos ambientales, y los vamos a diferenciar de los impactos ambientales. Los aspectos ambientales, y esto es crítico para hacer gestión, y ya les voy a explicar por qué. Los aspectos ambientales son cualquier elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y acá el ejemplo que les pongo es el humo de una chimenea. Este humo per se no es un aspecto ambiental, pero está compuesto de varios aspectos ambientales, como por ejemplo dióxido de carbono, aquí probablemente hay algún ácido, hay material particulado, hay varios aspectos ambientales que están saliendo en este humo que pueden interactuar con el medio ambiente, con las personas. Por ejemplo, el dióxido de carbono me puede generar cambio climático. El material particulado me puede generar enfermedades respiratorias. Entonces, cuando yo tengo un elemento que está saliendo de mi actividad, que puede interactuar con el medio ambiente, entonces eso se llama aspecto ambiental. Muchas veces, y en los estudios de casos que ustedes vieron, la gestión se hace sobre los aspectos ambientales. La normativa está hecha sobre aspectos ambientales. O sea, la norma te dice, usted puede emitir hasta tanto de este aspecto particular. Tanto de óxido de azufre, tanto de óxidos de nitrógeno, tanto de dióxido de carbono, usted puede emitir, ¿verdad? Una cierta cantidad de hidrocarburos. Uy, perdón, me faltó el café. Entonces, la normativa habitualmente me dice un límite en aspectos ambientales, y es lo que tendemos a pensar en la organización. Cuando yo tengo que gestionar y estoy adentro de la empresa, digo, pucha, es que tengo mucha basura, tengo muchas emisiones. De eso hablamos, de emisiones, ¿verdad? Esas emisiones son los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales dentro de un ciclo de vida completo están en lugares distintos y son diferentes. Por ejemplo, en este ciclo de vida tenemos aspectos al aire en todas las actividades que emiten humo. Entonces, los camiones, ¿verdad? Tubo de escape, las fábricas, todas las chimeneas, tengo aspectos que salen al aire. Ahí la motosierra también tiene un motorcito, ¿verdad? Que funciona con diésel. Entonces ahí también tengo aspectos al aire. Puedo tener aspectos al agua. Por ejemplo, cuando yo riego las plantaciones forestales, también les agrego fertilizantes, y cuando yo las riego, una parte de esos fertilizantes se filtran hacia las napas subterráneas o escurren superficialmente hasta cuerpos de agua naturales, como ríos o lagos. Esos son aspectos al agua. Ese fertilizante es un aspecto. Lo mismo con ustedes tal vez ni siquiera habían nacido en esa época, pero no, sí, ya habían nacido, pero cuando eran muy chicos, hubo un caso bien terrible de una papelera que tiró ácidos a un humedal, y se murieron un montón de cisnes de cuello negro. Entonces ellos tiraron estos ácidos al agua, estos
químicos, ¿verdad? Que eran tóxicos, y estos son aspectos al agua. Lo mismo puede pasar en la tienda, por ejemplo. Supongamos que la tienda no tuviera conexión al alcantarillado, sino que tirara como el agua ahí mismo en el patio. Entonces todo el agua del lavado de los platos, esos son aspectos que podrían llegar al agua. En la medida que se infiltren a una napa subterránea o que irríen hacia un cuerpo de agua superficial. Esos son aspectos al agua. Se fijan, están en lugares distintos. Y tengo aspectos al suelo, por ejemplo, el acerrín que se me genera en el corte de la madera, ¿verdad? Tengo el propio vaso de papel, es un aspecto al suelo. Este vaso puede interactuar con el medio ambiente, es algo que sale de mi organización. Por ejemplo, si yo estuviera en la tiendita, está saliendo de mi organización, incluso si yo lo miro desde el punto de vista personal, está saliendo de mi control, eso es un aspecto al suelo. La legislación nos dice que nos tenemos que fijar en los aspectos. O sea, las multas las pasan en base a los aspectos. Por eso que es importante entender qué es un aspecto ambiental. Recuerden, un aspecto ambiental son todos los elementos que salen de mi organización, de mi producto o de mi servicio y que pueden interactuar con el medio ambiente. Ahora piensen por un instante en toda esta historia, en todos los aspectos ambientales que se tienen que liberar para la producción de este vasito de papel. Nosotros, yo para explicarles el concepto, ¿verdad? Les muestro solamente la línea de la madera, de la producción del papel. Pero eso tienen que sumarle la producción del plástico, tienen que sumarle la producción de la tinta del vasito, de los empaques del vasito y así, con todos los materiales. Todos esos materiales tienen un ciclo de vida. Y toda esa parafernalia se va a la basura después de un uso. Y ahora lo estoy pensando como en términos del vasito de papel, ¿verdad? Pero pensemos en todas las cosas que se van a la basura después de un uso. Los envases del arroz, de los porotos, por ejemplo. Son un uso. Empacamos los porotos, desempacamos los porotos y los botamos a la basura. Entonces, todas las cosas, tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que son efectivamente productos de un solo uso. Y ahora la palabra que todo el mundo confunde con aspecto ambiental, que no tienen que confundir porque se la voy a preguntar en la prueba, que son los impactos ambientales. Entonces, el aspecto ambiental es un elemento que sale de mi organización, de mis productos o de mis servicios. El impacto ambiental es el cambio que este elemento ha causado en el medio ambiente o en la sociedad. Es un cambio. Impacto ambiental, la palabra impacto, asócienla con cambio. Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente que puede ser bueno o que puede ser malo. Por ejemplo, hace algunas semanas atrás fuimos a reforestar una quebrada que se había quemado. Antes había tierra quemada y después había árboles. Buen aspecto ambiental, positivo. Puede haber, puede haber impactos ambientales que son positivos. Ese fue un buen impacto ambiental. Al contrario, si yo tengo un bosque y lo quemo, eso es un impacto ambiental negativo. Los impactos ambientales resultan, ya sea de forma parcial o global, de los aspectos ambientales de una organización. Entonces, los aspectos ambientales causan, o sea, pueden causar impactos ambientales. ¿Y cuál es el secreto del impacto ambiental? Es que tiene que haber un cambio. Por ejemplo, supongamos que tengo una fábrica y que estoy tirando un residuo industrial líquido a un estero que pasa por él. Este residuo industrial líquido va súper diluido, es prácticamente agua con azúcar. O sea, no es nada, no tiene ni un químico, ni un tóxico, no tiene nada. Es agua con azúcar, no tiene nada más que eso. Lo más probable es que si va suficientemente diluido ese residuo industrial líquido, no va a causar ningún impacto ambiental. Porque yo no voy a poder medir un cambio en el medio ambiente a partir de este residuo industrial líquido. Sí tengo aspecto ambiental, porque estoy tirando agua, ¿verdad? Y estoy tirando agua con azúcar.
Ahí van dos aspectos ambientales que me pueden alterar de alguna forma el medio ambiente. Pero si no hay un cambio medible, entonces no hay un impacto ambiental. Y se los explico así con toda la calma del mundo, y estoy siendo así como bien empática en las dos palabras, porque muchas veces usamos la palabra impacto ambiental cuando en verdad lo que queremos decir es aspecto ambiental. Y a veces, cuando estamos hablando de los aspectos ambientales o de la contaminación, decimos que todo tiene un impacto, cuando a veces no necesariamente todo tiene un impacto. Y eso es tremendamente importante cuando uno hace gestión ambiental. ¿Por qué? Cuando yo gestiono desde los aspectos ambientales, voy a tratar de gestionar la contaminación, entre comillas, todo lo que sale de mi organización. Lo que de verdad me causa problemas en una empresa son los impactos ambientales. Porque esos cambios son los que nota la población, por los cuales me hacen las protestas, por los cuales puedo tener problemas. Que se me mueren los guanacos que viven cerca, qué sé yo. Como esas son las cosas que generan, y las cosas que me generan mis impactos ambientales son las que debería gestionar primero. Y nosotros, desde... Ok, Pedro, buena suerte. Y nosotros desde ECOET, desde mi equipo de trabajo, propulsamos la gestión por impacto, le llamamos nosotros, la gestión de los impactos ambientales, más que la gestión de los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales hay que cuidarlos porque por ahí te cobran las multas, pero son los impactos ambientales los que realmente generan problemas. Y esos son entonces donde uno se tiene que enfocar primero. ¿Cuáles son los aspectos que me causan los impactos más importantes de mi organización? Hay muchos tipos de impacto ambiental. Ustedes conocen varios. Por ejemplo, el adelgazamiento de la capa de ozono o el agujero de la capa de ozono es un impacto ambiental que casi todos conocemos porque estamos acostumbrados a tener el logo, ¿verdad? En todos los desodorantes, en los sprays, de que no daña la capa de ozono. Entonces, esto es un impacto ambiental. Yo puedo ver un cambio ambiental. O sea, antes tenía capa de ozono y ahora no tengo capa de ozono. Eso es un cambio ambiental medible. Y yo puedo medir cuánto afecta un gas de los que se comen el ozono, de los que destruyen el ozono. Yo puedo medir cuánto gas destruye una unidad de estas sustancias que destruyen el ozono. Otro impacto son las enfermedades de las personas, las enfermedades respiratorias. Ese es otro impacto que yo puedo ver. Por ejemplo, en Santiago estamos acostumbrados a ver en las noticias de que en Santiago en invierno habitualmente se colapsan los hospitales o se mueren muchos niños, se mueren muchos abuelitos por efecto de que la contaminación, los aspectos ambientales, están causando un impacto ambiental en las personas. Y eso ocurre de forma estacional, porque en Santiago hay un efecto de inversión térmica que no permite que esta contaminación salga. Si fuera como en el verano, donde hay la misma cantidad de autos en Santiago, o sea, en noviembre de cualquier año hay la misma cantidad de autos que en julio de cualquier año en Santiago, porque nadie está de vacaciones en noviembre. Pero en noviembre no hay inversión térmica, por lo tanto los hospitales no están colapsados. Entonces ahí ustedes ven que los mismos aspectos ambientales pueden tener impacto o no dependiendo de otras cosas. Por eso que es importante hacer gestión por impacto. Y la restricción vehicular es una forma de hacer gestión por impacto. Porque yo estoy tratando de evitar un impacto que es el de la salud de las personas, controlando cuántos aspectos ambientales estoy liberando al ambiente. Y mientras peor está la situación, más restricción pongo. Entonces esta medida es flexible y respeta esta idea de estacionalidad del impacto ambiental. Otro impacto ambiental es la pérdida de biodiversidad. Ahí Koalita salió a comprar pan, volvió a su casa y ya no tenía casa. Entonces, la pérdida de biodiversidad es un impacto ambiental que habitualmente es irreversible. Cuando yo pierdo una especie, cuando una especie se extingue, no tengo cómo recuperarla. Todavía no tenemos la tecnología para hacer dinosaurios como en Jurassic Park. Entonces, no, una vez que yo pierdo las especies ya no las puedo recuperar, y una vez que yo pierdo un bosque, por ejemplo, que está establecido en un lugar, si alguien tuviera la loca idea de ir a incendiar el Parque Fray Jorge, por ejemplo, por mucho que plantaran árboles ahí, no se podría establecer de nuevo un bosque lluvioso, porque ese bosque lluvioso lleva ahí mucho tiempo y no es como que es un resultado de sí mismo, digamos.
Otro tipo de impacto ambiental es la ecotoxicidad. Entonces aquí hay un montón de peces muertos, ¿verdad? Porque en el lago seguramente hay una sustancia que es tóxica. Eso es un impacto ambiental. Y otro impacto ambiental muy conocido es el cambio climático. Entonces tenemos varios tipos de impacto ambiental que no son cambio climático, y todos responden de forma distinta a diferentes aspectos ambientales. Por ejemplo, los gases que destruyen la capa de ozono, además de destruir la capa de ozono, habitualmente también empeoran el cambio climático. Pero esos gases no tienen nada que ver con la ecotoxicidad. Entonces, esos gases no me van a matar los peces. Esos gases me destruyen la capa de ozono, me causan cambio climático, pero no me van a matar los peces y tampoco me van a causar enfermedades respiratorias. Los aspectos ambientales tienen contribuyen a distintos impactos ambientales, cada uno a su propio tipo de impacto ambiental. Aquí siempre pongo esta foto porque, bueno, esto es un efecto del cambio climático que es el aumento de las tormentas, el aumento en intensidad y frecuencia de marejadas, tormentas, vientos en general. Y esta es la foto de cuando desapareció el Caleuche, que bueno, era este barco que estaba aquí en verdad, todo este pedazo de infraestructura que estaba acá en la costa, y un Moai que estaba por aquí, todo eso desapareció con esta tormenta, que fue hace como 6, 7 años atrás. Volvamos al ejemplo entonces que veníamos trabajando y veamos dónde están los impactos. Tenemos impactos a la toxicidad humana, recuerden, distintos impactos ambientales, en todas las partes donde me sale humo, porque normalmente cuando sale humo sale también material particulado, por eso vemos el humo, porque tiene hollín, material particulado, y ese material particulado es el que me enferma de los pulmones. Entonces, en todos los lugares donde hay humo, tengo impacto a la toxicidad humana. Otro impacto ambiental distinto es la toxicidad acuática. O, en otro caso, un otro impacto que también afecta al agua es la eutrofización. La eutrofización es cuando yo tengo un exceso de nutrientes en el agua y crecen algas. ¿Se han fijado los que han ido a Laguna Sausalito, que de repente está llena de algas? Eso es súper malo, porque las algas evitan que llegue oxígeno al agua y se mueren los peces. Entonces ahí tenemos dos tipos de impacto que afectan al agua y que salen de otros lugares. Ven que aquí ya no tengo marcados los camiones, porque aquí no tengo muchos impactos al agua, sino que tengo marcado más bien el bosque, por lo que yo les contaba de los fertilizantes, que los fertilizantes son nutrientes. Y cuando llegan al agua, las algas crecen. Y eso me genera eutrofización. Y toxicidad acuática por las sustancias tóxicas que eventualmente podrían salir en los residuos industriales líquidos de las fábricas que estuviesen vertiendo a lugares no autorizados o sin respetar la norma ambiental. E incluso podría ser los percolados de los residuos sólidos en un vertedero, porque en un relleno sanitario esas cosas están controladas, esos percolados no deberían llegar al agua en un relleno sanitario, pero en un vertedero sí, porque en un vertedero no es una obra de ingeniería, un vertedero es como un cerro de basura nomás. Entonces ahí no hay membranas y no hay sistemas de conducción de percolado que permitan evitar ese tipo de impacto ambiental. También puede haber impactos a la biodiversidad, o sea, si yo talo bosque nativo para poner plantaciones de eucaliptos o de pino, por supuesto que estoy perdiendo biodiversidad, estoy reemplazando una serie de especies con una sola. Puedo estar también teniendo impactos a la biodiversidad cuando yo ocupo agroquímicos para, por ejemplo, matar las malezas, para matar las pestes. Eso también es una pérdida de biodiversidad. Ahora se están estudiando las malezas y la gente se está empezando a dar cuenta que en verdad tienen hartas funciones biológicas que son interesantes. Otro impacto a la biodiversidad es cuando es en el crecimiento de las ciudades, en la construcción de infraestructura, cuando yo voy talando de nuevo bosque para, para poner construcciones.
algunos ejemplos de impactos a la biodiversidad. Puede ocurrir también un impacto a la biodiversidad cuando yo tiro un químico tóxico al agua y ese químico tóxico me mata la biodiversidad. Tengo varios impactos distintos y fíjense de nuevo que los impactos son diferentes, salen de lugares diferentes, ¿verdad? Y no todas las actividades tienen impacto ambiental. Y todos estos impactos, que son locales y globales, se van a la basura después de un uso. Entonces, esa es la reflexión que quiero que hagan cuando hagan gestión. ¿Cómo mis productos, cómo mis servicios se mantienen en el tiempo? Porque en la medida que mis productos y mis servicios se mantienen en el tiempo, el sacrificio ambiental, la inversión ambiental que yo tengo que hacer para producirlos, también permanece en el tiempo y se justifica. Como ingenieros, tienen que estar conscientes de las consecuencias de sus acciones. Acuérdense, desde el principio del curso hemos estado hablando de medir la sustentabilidad, porque la sustentabilidad no es obvia, y tenemos que medir para gestionar. O sea, lo que no se mide no se gestiona. Al principio del curso también lo dijimos. Como ingenieros, ustedes pueden conocer a priori incluso las consecuencias de sus decisiones utilizando modelos científicos que me permiten relacionar aspectos ambientales con impactos ambientales. Todos nosotros, yo creo, tenemos que saber ya a esta altura hacer un balance de masa o un balance de energía. Por lo tanto, cada uno de nosotros debería saber cuántas emisiones va a tener su proceso, el proceso que está diseñando. Y hay modelos matemáticos, y de hecho a eso me dedico yo todos los días, hay modelos matemáticos que relacionan esas emisiones con impactos ambientales. Entonces, cuando uno tiene el diseño de un nuevo proceso, por ejemplo, uno puede ocupar estos modelos para saber a priori, más o menos, cuáles serían los impactos ambientales de ese nuevo proceso. Y así yo puedo tomar decisiones, porque yo tengo un proceso viejo, tengo un proceso nuevo, y puedo comparar cuál de los dos tiene más impactos ambientales. O puedo tener varias alternativas de nueva maquinaria o de nuevos procesos que puedo utilizar para reemplazar el antiguo y decidir cuál de esas varias alternativas nuevas es la que más me conviene, de acuerdo a los impactos ambientales que tiene. Entonces, eso es posible hacerse, se hace, y yo les recomiendo que en la medida en que ustedes lleguen a la industria y tengan que empezar a tomar este tipo de decisiones, se apoyen en datos, siempre apóyense en datos. ¿Por qué es importante esta visión de ciclo de vida? Primero porque muchos de los impactos de un producto o servicio se producen fuera de la fábrica donde se produce el producto. Por ejemplo, los señores de la fábrica de vasitos de papel no deben tener un impacto ambiental muy grande. Los que realmente tienen el impacto ambiental son los que producen la madera y los que producen el papel. Los que producen los vasitos ya no tienen mucho impacto ambiental. Entonces, por mucho que la fábrica de vasitos de papel sea súper sustentable, muy eficiente energéticamente y tenga, pero la última tecnología, la contribución positiva que ellos van a hacer va a ser pequeña, porque no tienen mucho impacto ambiental. En cambio, si esa misma fábrica de vasitos de papel decide, por ejemplo, cambiarse de proveedor y usar un papel certificado, o un papel que esté demostrado que tiene menos impactos ambientales que el que está usando actualmente, o tal vez incluso otro material que no sea papel, que tenga menos impactos ambientales, ahí este señor de la fábrica de vasitos de papel va a estar realmente gestionando, porque ahí se ahorra toda la cadena de valor hacia atrás de impactos ambientales. Más o menos la cosa funciona así. Mientras ustedes están más cerca del consumidor final, normalmente tienen menos impactos ambientales. Entonces, los que están más al principio de la cadena productiva suelen tener más impactos ambientales que los que están más al final de la cadena productiva. Y hay como una regla, bueno, supongo que conocen el principio de Pareto, que increíblemente funciona. A mí me ha tocado verlo en cálculos que hacemos, pero que es absurdo, que de verdad que es 80-20, como que da el 80%, impresionante.
Y normalmente el 80% del esfuerzo interno que uno hace en sustentabilidad resulta solamente en un 20% de reducción de los impactos. La mayor parte de las cosas que uno hace en sustentabilidad tienen una reducción de impactos muy pequeña. Por eso que es importante medir. Y por eso que es importante la visión de ciclo de vida. Porque si yo mido el ciclo de vida, mido todos los impactos en el ciclo de vida, yo puedo identificar aquellos lugares que son el 20-80, que son el lugar donde yo voy a intervenir un poquito, pero voy a tener un gran resultado positivo. Por eso que es tan interesante hacer gestión en base al ciclo de vida. Y además, una visión de ciclo de vida me permite evitar la transferencia de contaminantes. Y ahora les muestro lo que es la transferencia de contaminantes o transferencia de cargas ambientales. La transferencia de cargas ambientales es la contaminación, los impactos ambientales que ocurren aguas arriba de mi proceso o aguas abajo de mi proceso y que se producen al cambiar uno de los procesos de un sistema para reducir la contaminación. Entonces está un poco enredada esta frase, pero la vamos a ver con ejemplos y les va a quedar más claro. Primer ejemplo, planta desalinizadora. Supongamos que ustedes trabajan en una planta desalinizadora. Y la situación es, por ejemplo, la situación que tenemos ahora en la región de Valparaíso. La ciudad de Valparaíso ya no tiene agua. Entonces vamos a construir una planta desalinizadora para abastecer con agua a la población de la ciudad de Valparaíso. Pero las plantas desalinizadoras requieren mucha energía, un montón de energía. Y como necesitamos una impresión rápida, ¿verdad? Y ya la tenemos aquí al lado, vamos a usar la termoeléctrica a ventanas. Vamos a construir una termoeléctrica en ventanas para alimentar la planta desalinizadora. Por un lado, esta planta desalinizadora me baja la huella de agua, porque estoy usando agua de mar, no estoy usando agua continental, agua dulce, sino que estoy usando agua salada para alimentar a la población. Reduzco la presión sobre el recurso hídrico, que es escaso, ¿verdad? Y bien por ese lado. Pero por el otro lado, estoy usando una termoeléctrica para alimentar esta producción de agua. Y voy a empezar a aumentar mi impacto en la huella de carbono, en el cambio climático, por todo lo que hace de efecto invernadero que voy a estar emitiendo. Esto es transferencia de cargas ambientales. O sea, yo trato de mejorar por un lado, pero se me empeora por el otro. Otro ejemplo es la irrigación solar. La irrigación solar es cuando yo uso en las bombas de pozo profundo, bueno, en las bombas en general en la agricultura, energía solar para sacar el agua del pozo en vez de usar motores a diésel, por ejemplo. Súper positiva para el cambio climático, porque yo no estoy quemando diésel, ¿verdad? Estoy usando energía solar. Y ahí me baja el impacto en el cambio climático, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Los agricultores tienen la energía gratis del sol todo el día, entonces sacan agua todo el día. Y ahí me sube la presión, me sube el impacto sobre el recurso hídrico. Entonces, de nuevo tengo un compromiso, como que traté de arreglarla por un lado, pero se me embarró por el otro. Y un tercer ejemplo que les voy a poner está relacionado a bioenergía. Y esto pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina, pasó en muchas partes. Entonces tenemos, por ejemplo, los biocombustibles. Voy a pensar en bioetanol o voy a pensar en biodiesel. Pensemos en biodiesel. En biodiesel aquí que tenemos al lado de los argentinos, ¿verdad? Biodiesel a partir de aceite de soya. Súper buena para el cambio climático porque no estoy usando combustibles fósiles, los estoy reemplazando con aceites que son producidos por plantas, ¿verdad? Pero para producir la cantidad de aceite que yo necesito para abastecer todo un país o un continente con biodiesel, tengo que plantar muchísima soya, muchísima. ¿Y qué pasó en Argentina? Fue que deforestaron todo el norte de Argentina, que había allá, el norte de Argentina son praderas naturales, deforestaron todas estas praderas y pusieron soya transgénica, que funciona súper bien, digamos, crece rápido, ¿verdad? Y tiene una cierta productividad, pero llenaron todo ese territorio de pesticidas, ¿verdad? Contaminaron los cursos de agua, hicieron cambios de uso del suelo, perdieron biodiversidad, generan eutrofización porque ponen exceso de fertilizantes porque la tierra va perdiendo productividad, ¿verdad? Entonces tienen que poner más fertilizantes, los fertilizantes son arrastrados por el agua y generan más eutrofización, toxicidad con los agrotóxicos, entonces
Por un lado, claro, reduje cambio climático en Europa, que son los que compran el biodiesel, pero por el otro lado, aumenté un montón de impactos ambientales dentro de Argentina, que son diferentes que el cambio climático. Entonces, esto es transferencia de cargas ambientales. Y cuando estoy tomando estas decisiones, tengo que preguntarme, ¿puede mi comunidad, puede el ambiente, puede mi empresa soportar estos impactos ambientales? Esa es la pregunta del millón. Y solo puedo saber eso si antes conozco cuáles son los impactos ambientales. O sea, si hago el ejercicio de medir, ¿verdad? Cuáles son los impactos ambientales para adelantarme a la situación y evitar que ocurran. Y si están ocurriendo, igual los tengo que medir para saber de dónde vienen y saber cómo gestionarlos. Así que hagamos un pequeño resumen. Tienen que mirar siempre el horizonte y no el ombligo. O sea, miren todo el ciclo de vida y no miren solamente dentro de las 4 paredes de su empresa. Porque si miran dentro de esas 4 paredes, se están perdiendo mucha información y se están perdiendo muchas oportunidades de hacer gestión ambiental. Cuando ayudamos a las empresas a hacer estas cosas, siempre les decimos que la forma más fácil de hacer sustentabilidad es controlar a sus proveedores. Porque si yo me cambio, a mí no me cuesta nada cambiarme de proveedor. O sea, hay 500 gallos que hacen la misma cosa. Hay algunos que lo hacen mejor y otras personas que lo hacen peor. Empresas que lo hacen peor. Entonces yo puedo buscar aquellas empresas que son más sustentables para el producto que yo necesito y comprarle a esas empresas. No tengo que hacer ni un cambio. Y así puedo empezar a hacer sustentabilidad muy rápido. Recuerden que hay que medir para tomar decisiones. La sustentabilidad no es obvia. Y además podemos caer en el jueguito este de la transferencia de cargas ambientales. De que estoy tratando de arreglar una cosa, pero la embarro en otra. Y como que no es, no es la idea. Pues la idea es que la mejoremos y mejoremos, por defecto. Para tomar esas decisiones es bueno conocer sus límites, los límites de sus partes interesadas, los límites de su comunidad, los límites de su medio ambiente. Por ejemplo, sería muy extraño que alguien pusiera una industria intensiva en agua en la quinta región en este momento, porque no hay agua ni para tomar. Entonces no tiene sentido. Siempre, siempre, siempre el mundo va a estar cambiando. Entonces, para hacer sustentabilidad siempre hay que estar adaptándose. Hay que estar buscando nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos procesos, mejoras y adaptaciones a lo que están haciendo para que tenga menos impacto ambiental. Han estado súper callados hoy día, creo que ando medio acelerada. Quiero saber si tienen alguna pregunta hasta el momento. Nada, más que nada ha sido tragar información, así que en eso, al menos eso estoy yo. Oh, sí, Miguel, ha sido un poco distinta esta clase con respecto a las clases anteriores. Creo que llegué así, pero full. Dice Sebastián, ¿todo claro hasta ahí? Ya, perfecto. Entonces, voy a aprovechar de comentarles que en 2 semanas más vamos a tener nuestra prueba, la prueba de la parte de sustentabilidad, la nota que les voy a poner yo, digamos. Y esa prueba va a entrar la materia de todas las clases que hemos visto, más la materia de los videos adicionales que están en el aula virtual. Así que tienen que ver todos los videos para la prueba. Nosotros les vamos a marcar en el aula los videos que son obligatorios para que los vean todos y lleguen preparados a la prueba. La prueba no es fácil, ¿ok? Tampoco es imposible, pero como que la gente se saca todo tipo de notas en la prueba. Entonces, y lleguen preparados para pensar, o sea, usen las cosas que hemos aprendido en clase y las cosas que hemos estado conversando y los criterios que hemos estado conversando para tomar decisiones durante la prueba. Vamos a hacer la prueba durante el horario de clases. Tenemos una clase destinada para estos fines, que es en 2 semanas más. Así que ahí van a tener todo el periodo de clases para hacer la prueba. Profe, ¿y qué fecha cae? Creo que cae 19, si no me equivoco. Me parece haber visto en el calendario algo así. Hoy 19. Ah, va. Perdón. Estoy Que en el aula sale que es el 22 de junio.
Ah, no, es que ese es del semestre anterior, es que importamos las cosas del semestre anterior para que facilitarnos la vida, pero no le hemos cambiado la fecha. Va a ser el día martes 2 de noviembre. Ya, ya. Espero que no sea feriado ese día. Ah, no, 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 pues, ese es el día, esa es la semana libre. Ah, ¿esa es la semana libre? Sí, porque la semana del Ah, primero bueno, la semana del primero es la semana libre. ya, qué bueno que me comentaron. Entonces la prueba va a ser el día 9 de noviembre y van a tener esa semana extra para ver videos entonces con un buen montón de cabritas. Se pueden hacer una maratón de videos de sustentabilidad y ¿Qué repasar los quiere contenidos que Netflix hemos cuando visto. uno tiene maratón de videos de sustentabilidad? Mejor que Netflix. Sí, va a ser buen maratón. Marcelo, ¿querías agregar algo? Va a ser un buen maratón. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, va a ser, es buen maratón. Le hemos pasado bien en clase, ¿verdad? Así que es bueno rever los videos. Pero fue una pregunta, ¿cuál es el formato de las pruebas de este ramo? Ah, bueno, hasta el momento les han ido evaluando por los estudios de caso, que han sido las entregas grupales que ustedes han tenido. Claro. La prueba del curso es una prueba que se hace a través del aula virtual y tiene todo tipo de preguntas. Tiene preguntas de verdad y falso, de elección múltiple, tiene algunas preguntas que son como de situar elementos en un cierto lugar. ¿O preguntas para Hay allá? varios tipos de preguntas. Y es aleatoria también la prueba para cada uno de ustedes, así que son distintas todas las pruebas. Mm. Pero, y por Sí. ejemplo, contiene cosas como desarrollo o tal. No, no tiene preguntas de desarrollo, pero sí tiene preguntas de pensar, de, Ya. de Pero, tener o que sea, tomar no, decisiones en base a criterios. no hay que redactar como tal. Mm, No, no, no hay que ok. redactar. Lo peor que puede pasar es que haya un complete elaboración. Ah, ya. Eh, Profe, ¿y la navegación va a ser libre o va a ser de las esas que tienes que responder la pregunta para poder avanzar y después no vas a poder retroceder? mira, no me acuerdo ese detalle de la prueba, pero creo que la navegación es libre. Pueden ir y volver de una pregunta a otra. Ah, ya. Gracias. Sí, sí, no hay problema. Y van a tener preguntas de todos los temas, van a tener preguntas de la parte legal que vimos al principio del curso, entonces van a entrar el módulo 1 y el 3 con todos los videos que nosotros les vamos a dejar en el aula. Entonces va a entrar la parte legal, va a entrar la parte de los acuerdos internacionales, esto de ciclo de vida, huella de carbono, huella de agua, toda la materia que han visto conmigo va a entrar en la prueba. Profe, ¿y de qué duración va a ser la prueba, mamá? La duración de la hora de clases, 70 Ah, minutos. ya, ya, gracias. Bueno, aprovechando que me quedan 10 minutitos de esta clase, voy a adelantar un poquito el próximo, de la próxima clase, porque habitualmente en la última clase me quedo sin tiempo, así que aprovechemos. Vamos a ver en este curso, les voy a contar un poquito de huella de carbono y huella de agua. Por supuesto que no les voy a poder enseñar cómo calcular estas cosas, pero les voy a mostrar para qué se usan, cómo se usan en gestión, para que ustedes ya se vayan familiarizando con estos conceptos y la próxima vez que lo vean no sea algo extraño y puedan tomar decisiones en base a lo que están viendo. Las dos metodologías que les voy a comentar en este curso son la huella de carbono y la huella de agua, que son las dos metodologías que a mí me parecen como de entrada para hacer sustentabilidad en base a números. Son como las dos más fáciles. Hay una que es un poquito más compleja, pero que yo prefiero absolutamente, que se llama análisis de ciclo de vida, como el concepto de ciclo de vida que vimos. Entonces uno analiza todos los impactos ambientales y todos los aspectos ambientales en todo el ciclo de vida. Cuando yo hago huella de carbono o huella de agua, analizo sobre todo el ciclo de vida, solo algunos aspectos e impactos ambientales. En el caso de la huella de carbono, el impacto ambiental que mide la huella de carbono es cambio climático. Entonces, yo les acabo de mostrar hace unas pocas diapos atrás varios impactos ambientales distintos, ¿verdad?
Está el adelgazamiento de la capa de ozono, está la toxicidad acuática, estaba la pérdida de biodiversidad, había varios. Pero la huella de carbono solamente mide cambio climático. Y eso es súper importante. Porque cuando una empresa llega a hacerles publicidad ahí por Instagram y les dice, oh, somos sustentables porque medimos nuestra huella de carbono, ustedes ahora saben lo que es la transferencia de cargas. Y ustedes podrían preguntarle a la empresa, oye, pero ¿y cómo estás seguro tú que eres sustentable si no sabes cuáles son tus otros impactos ambientales? Estás optimizando tu huella de carbono, pero ¿será que tienes transferencia de cargas ambientales con otros impactos ambientales que no estás midiendo? Ahí tengan ojo con esas publicidades de huella de carbono. La huella de agua, por otro lado, no tiene nada que ver con la huella de carbono, entonces no se mide ni parecido ni se trata de la misma cosa. La huella de carbono se enfoca en cosas que están en el aire, en la atmósfera, y la huella de agua se enfoca en cosas que pasan en el agua. Entonces ya de ahí para adelante son súper distintos. Dependiendo de la metodología de huella de agua que estemos usando, puedo medir varios impactos distintos. Tal vez puedo medir el efecto en la calidad del agua. Por ejemplo, la eutrofización, que acuérdense que es esto que yo les conté de cuando tengo nutrientes que salen al agua y crecen las algas y no dejan que pase el oxígeno y se me mueren los peces. Entonces eso se llama eutrofización, cuando ese crecimiento acelerado de algas por exceso de nutrientes. Puedo tener acidificación, cuando yo efectivamente estoy agregando ácidos al agua, y ahí me afecta la calidad del agua. Puedo tener problemas de disponibilidad de agua con el impacto ambiental de la escasez hídrica. Esto es, la escasez hídrica es un impacto ambiental que podemos medir, que podemos estimar. Y puedo también estimar la salud de los ecosistemas acuáticos, cuál es el efecto que tienen las cosas sobre la biodiversidad acuática. Y eso depende de la metodología de huella de agua que yo esté usando. En el caso de la huella de carbono, hay básicamente una metodología, hay como una forma de medir las cosas. En el caso de la huella del agua, hay varias, hay más de 30 metodologías que están en uso de huella de agua. Hay una que está en la norma ISO, hay un estándar ISO que se refiere a huella de agua, pero hay muchas otras metodologías además de eso. ¿Qué impactos no miden la huella de agua o la huella de carbono? Por ejemplo, aquí solo hay ejemplos porque hay muchos impactos ambientales que no están considerados en esas dos herramientas. El adelgazamiento de la capa de ozono no está considerado ni en la huella de carbono ni en la huella de agua. La lluvia ácida, ahí hay una estatua con la cara como disuelta, ya no se notan los rasgos, ¿verdad? Eso es lluvia ácida y eso no se mide en los otros impactos ambientales. Y tampoco tengo cambios de uso de suelo en estos dos indicadores ambientales. Empecemos entonces con huella de carbono. La huella de carbono es un indicador de un impacto. Súper importante. Entonces, hay muchos impactos ambientales. Habitualmente en análisis de ciclo de vida medimos entre 10 y 15 impactos ambientales distintos. La huella de carbono es uno de ellos, uno solo. Y es el cambio, y el impacto que mide es el cambio climático. Lo que tiene de bueno la huella de carbono es que es súper conocido. Entonces, cuando están en una empresa y quieren empezar a hacer sustentabilidad y nunca lo han hecho, y el jefe está como, pucha, ya, pero hagamos algo que nos sirva para hacer marketing, ustedes pueden decir, oye, hagamos huella de carbono porque todo el mundo lo conoce. Así que es más fácil de promocionar y de comunicar. Lo otro bueno que tiene la huella de carbono es que requiere pocos datos. Cuando uno hace un análisis de ciclo de vida, requiere una cantidad de datos que son, pero, o sea, hasta lo que almorzaste ayer, o sea, una cosa que, como que uno pide todo. Pero cuando uno se enfoca en huella de carbono, como está midiendo un impacto ambiental, que es el cambio climático, voy a pedir solamente datos de aspectos ambientales que me generan cambio climático. ¿Ustedes saben cuáles son los aspectos ambientales que generan cambio climático? ¿Cómo fue la pregunta, profe?
¿Cuáles son los aspectos ambientales que generan el cambio climático? Las variaciones en la composición de la atmósfera. No. ¿Qué son los aspectos ambientales? Ay, eh, estaban los aspectos ambientales y, ¿cómo era? Y los impactos ambientales. Impactos ambientales. Entonces, Lo- los Los aspectos aspectos ambientales ambientales son... son los cambios que generan el impacto, ¿no? No, el impacto son los cambios. El impacto son los cambios. Y los aspectos son... Los que son como engatillantes de impacto. Claro, son los que gatillan los cambios. Pues, la Nicole dice suelo, aire. No, esos no son los aspectos ambientales. Acuérdense de la foto de aspectos ambientales. En la foto de aspectos ambientales sale una... Déjenme volver a esa diapo. Repasemos eso ahora. Miren, esta es la foto de los aspectos ambientales. Acuérdense del humo. Ahora, Miguel, yo sé que está escrito en la pantalla, pero dame tu propia definición de aspecto ambiental. Serían todas las condiciones, productos o productos de que son capaces de afectar o impactar el medio ambiente. Claro, son todas las... Mira, usemos una palabra así súper genérica. Son todas las cosas. Ah, ya, Son bueno. todas las cosas que salen de mis actividades como empresa o de mis productos que Ujú. pueden interactuar con el medio ambiente. No. Entonces, aquí Rocío decía emisión de gases. Emisión de gases, fíjense que empieza con un verbo, es una actividad. Emisión de gases. Los gases son los aspectos ambientales. Entonces, Ya, los la gases emisión son de los gases. aspectos ambientales. La Ok. emisión de gases es una actividad. Los gases son los Los aspectos gases son ambientales. ya, ya, ok. Y esos gases me pueden causar una serie de impactos ambientales. Ahí Nicole agrega que puede ser medible o no. Los que tal vez uno no va a conseguir medir son los impactos ambientales, porque tal vez no hay un impacto ambiental, porque acuérdate que el impacto es un cambio. Entonces hay veces que uno no logra medir el cambio, pero el aspecto ambiental siempre lo puedo medir. Ujú. Yo puedo agarrar ese gas que sale de la chimenea y lo meto en un espectro, en una máquina, ¿verdad? En el espectrógrafo de gases, y puedo decir, ah, mira, todos estos son los gases que están metidos en este humo. Ujú. Ahí siempre repasen bastante la definición de aspecto e impacto, porque uno siempre se confunde. O sea, al principio siempre se confunden con eso. Entonces, los aspectos ambientales que causan el cambio climático es el impacto, pero sus aspectos ambientales son los gases de efecto invernadero. Estoy segura que han escuchado de los gases de efecto invernadero alguna vez. ¿Alguien no escuchó nunca de los gases de efecto invernadero alguna vez? No, estoy segura que todos lo han escuchado, porque en el colegio no lo pasan. Me lo pasaron a mí, que soy un dinosaurio al lado de ustedes, y no se lo van a pasar a ustedes. Entonces, estos gases de efecto invernadero son los que me causan el cambio climático. Antes conocíamos el cambio climático como efecto invernadero, después lo conocimos como calentamiento global, y ahora lo conocemos como cambio climático. Todas esas cosas están relacionadas. Entonces, los gases de efecto invernadero causan el cambio climático. Y cuando yo voy a medir la huella de carbono, solo necesito información sobre los gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde salen los gases de efecto invernadero? Salen de las emisiones gaseosas de una empresa, porque son gases. O sea, lo que sale en el agua no me va a generar gases de efecto invernadero, porque es agua, no es gases. Y yo necesito gases. Y los otros que afectan son las emisiones gaseosas, todo lo que sale de una chimenea, y los gases refrigerantes. O sea,
el gas que se usa, por ejemplo, en los sistemas en un congelador industrial o en el refrigerador de la casa. Todo eso son gases de efecto invernadero. Como necesito poquitos datos, me requiere menos tiempo. Y como me requiere menos tiempo, es más barato también. Yes. Alcancé a pasar un poquito de huella de carbono entonces en esta clase, pero ya se nos acabó la sesión, son las 3:40. Así que la próxima semana vamos a continuar con huella de carbono y también les voy a comentar un poco de huella de agua. Y con eso cerramos la materia del curso y a la clase subsiguiente vamos a tener la prueba. Ya. ¿Tenemos dudas? ¿Consultas? Por mi parte, repasar nomás. Para absorber todo bien. Ok, veo que no hay preguntas. Si tienen preguntas, recuerden que está mi correo en el aula virtual y escríbanle con copia a Belén para que no se me pase el correo. Ya. Ella me avisa si es que no ha respondido algo. Así que chiquillos, los dejo, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana para seguir viendo huella de carbono. Gracias, Ya pues, profe. muchas